Hola, ¿cómo estás? Anel Faugier, nuevamente aquí contigo hoy, aquí en Café Coaching, con además de gran amigo. Me siento muy orgullosa porque soy parte de su equipo, de su idea y de algo súper extraordinario que vamos a hablar hoy, que es la compañía Establishment Labs. Juan José Chacón Quirós, una extraordinaria persona, un gran amigo, fundador de Establishment Labs, y ya te contaré mucha historia de él. Empezamos. Juan José. Juan José Chacón, bienvenido. Estoy súper contenta, incluso un poco nerviosa, porque es alguien a quien admiro mucho y que estoy muy contenta de tenerte hoy sentado aquí de frente y pues que nos acompañes en el podcast de Café Coaching. Muchísimas gracias y para mí es un placer después de 24 años de conocernos que tenemos esta oportunidad. Que parecen menos, parecen menos. Juanjo, además de ser fundador de Establishment Labs, una empresa que hoy me encantaría que ahorita nos platiques cuáles fueron sus inicios. Hoy es muy fácil para la gente decir, Juan José Chacón motiva, Establishment Labs hoy en la bolsa de valores, en la cima, una de las empresas más importantes en el ramo de la cirugía plástica, pero hay mucho camino atrás de esto, ¿no? Y este programa se trata de hacer conciencia. ¿Dónde empezamos para llegar al lugar donde estás hoy? ¿Cómo empezó Establishment Labs? Bueno, creo que es importante darle una dimensión a lo que es ser, ¿verdad?, un emprendedor y un emprendedor en salud. Porque el contexto es muy importante y en el caso mío, el hecho de venir de una familia de doctores, de médicos, pues literalmente me dio la oportunidad de ver de primera mano los problemas, la falta de soluciones reales a estos problemas y después imaginarse uno de qué forma podemos llegar a cumplir con las expectativas de todas estas mujeres que buscan verse, sentirse mejor, todo este tema tan importante en nuestra sociedad y pues nosotros llegamos a llenar ese espacio. Pero jamás yo me hubiese interesado en eso si no tuviera toda esa posibilidad por la historia familiar de participar en todo esto. Juan José, dijiste, yo sé que siempre hablas en plural porque son 3 fundadores, pero tú hoy fuiste el líder, ¿no? ¿En qué momento tú, teniendo toda esta experiencia al lado de tu papá, cirujano plástico y todo lo que nos platicas hoy, en qué momento tú dices, aquí hay un punto de negocio? O sea, ¿cuál fue ese instante donde tú tienes esta visión y empiezas con este gran proyecto? Pues en realidad quizás el momento cúspide sucedió en el 2003. Yo estaba acompañando a mi papá, que es cirujano plástico, al Congreso Mundial de Cirugía Plástica en Sydney, en Australia. Y estando ahí, en ese momento, pude ver la disociación que había entre la comunidad de cirujanos plásticos y la comunidad de pacientes. Entonces, eso me llevó a que justamente en un lugar en la ciudad de Sydney que se llama The Establishment, yo dijera, yo voy a hacer algo al respecto, vamos a cambiar esto. Entonces, en ese lugar tomé la decisión de fundar la compañía. En el 2004 fue cuando realmente comenzó esa labor, vamos a decir, jurídica para crear la base para poder iniciar. Y básicamente el primer año estuve totalmente solo, ¿verdad? Buscando fuentes de financiamiento, ver cómo podía comenzar a caminar todo esto. Y eventualmente me di cuenta de que lo que necesitaba para poder, porque yo tenía muy buenas ideas de los problemas que teníamos que resolver, pero necesitaba una persona que le diera el fondo tecnológico a la parte de manufactura y también a la parte de diseño. Entonces fue ahí cuando luego de esto se unió Salvador Dada y después él trajo a Roberto de Meservil en el año 2007-2008. Entonces ya para ese momento íbamos avanzando a velocidad alta para poder en el 2010, finalmente a finales del 2010, tener la primera generación de implantes Motiva que venía a resolver justamente los 2 problemas principales de reoperaciones innecesarias en el aumento y reconstrucción mamaria, que son ligadas al dispositivo médico. Una de ellas, la ruptura del implante, y eso lo resolvimos con
un diseño más avanzado, con químicas del siglo XXI, con un sistema de manufactura del siglo XXI. Y el otro gran problema era el encapsulamiento de los implantes, que hacen que la gente sienta eventualmente una persona el endurecimiento y eventualmente un poco de dolor que puede llevar hasta una deformación. Entonces son causas de reoperación. Eso lo arreglamos creando una nueva superficie, una superficie que no existía anteriormente y que actualmente está demostrada que causa mucho menos inflamación y por lo tanto casi que elimina las causas de reoperación por ese padecimiento. En general podemos decir que después de 15 años y más de 4 millones de dispositivos en el mercado, hemos llevado a muchísimas mujeres no solamente el beneficio de lo que estaban buscando, pero además hemos salvado a más de 50,000 a 150,000 mujeres, dependiendo cómo hagamos el cálculo, de tener una reoperación innecesaria. Juanjo, hoy suena muy fácil, ¿no? Pero al principio, teniendo toda esta estructura y todos estos avances tecnológicos, el reto era que la gente, o sea, los cirujanos plásticos, entendieran estas nuevas tecnologías, los por qué, y me parece que eso no ha sido fácil. ¿Cómo fue ese momento y cómo hoy llevaste a la compañía a demostrar realmente y a enfrentar ese gran reto de la credibilidad, ¿no? de quiénes somos? Pues si uno es un verdadero innovador, eso lo vas a sentir siempre. Y sobre todo cuando uno está haciendo las cosas muy bien. Porque cuando uno hace las cosas muy bien en innovación, está buscando ese cambio, ¿verdad?, de chip en la mente que muchas veces la gente no está lista para eso. Entonces en innovación hablamos de que muchas veces hay que entender primero si el problema es un problema de la tierra, está fértil o no. ¿Para qué? Para ver si tenemos la semilla. ¿Okay? A veces no tenemos la semilla, no tenemos la tecnología, pero a veces el mundo no está listo para esa tecnología y eso sucede. Entonces a nosotros nos sucedió al inicio, en el 2010, cuando sacamos este, ¿verdad?, implante tan diferente a todo lo que anteriormente se había visto, pues la gente nos dijo, bueno, se ve bien, se escucha bien, pero yo no lo voy a usar, yo no voy a tomar el riesgo de poner eso en una paciente. Entonces toda esa etapa inicial fue llevarle a la gente, podemos hacer las cosas mejor, podemos eliminar estas causas innecesarias de reoperaciones. Después, en el 2013, 2014, cuando sacamos el primer implante ergonómico del mundo, el implante ergonómico es una idea bastante simple. Queremos que los implantes sean cómodos. ¿Por qué? Porque las mujeres los andan puestos todo el día. Entonces, quieren andar en tacones altos todo el día, hacer deporte con eso, ir a buscar a los hijos, ir al trabajo. No. Entonces tenemos que hacer que sean muy cómodos, que sean lo que quieren las mujeres en su día a día. Y por eso, con el implante ergonómico al inicio, tuvimos un rechazo completo y fueron las primeras pacientes hablando de su experiencia lo que convenció a muchísimos cirujanos, esto sí tiene sentido. Y ahora estamos creando este mundo del mínimo invasivo. Y nosotros en el 2017, 2018, cuando comenzamos a hablar de hacer incisiones más pequeñas para tener cicatrices más pequeñas, los cirujanos nos decían, ¿pero para qué? A las mujeres no les importan las cicatrices. Y como que nos pareció que eso no estaba bien. Y ahora que estamos haciendo realmente aumentos mamarios mínimo invasivos, sin anestesia general, con un implante que literalmente se está integrando a esa estructura natural de la persona, eso a la gente todavía le cuesta entenderlo, pero a las primeras consumidores no les cuesta nada verbalizar lo maravilloso de esas experiencias. Y yo creo que ha transformado la cirugía plástica porque aparte de lo de las tecnologías, las incisiones obviamente mucho menores y menos invasión para la mujer, que ya ahorita nos platicarás un poco de Preservé y de Mía, pero creo que también cambiaron el concepto de la cirugía plástica. Los doctores hacían grandes volúmenes, ¿no?, con mucho mayor peso. Eso también fue modificado cuando salimos con estas nuevas líneas, ¿no? Pues de cierta manera, y esto lo aprendí de mi mamá, el origen de la cirugía plástica es un origen masculino, dedicado a una población femenina.
Entonces, no es tan extraño que nosotros los hombres sexualizáramos de cierta manera todas estas indicaciones. Y por eso es que muchas de estas mujeres terminaron con volúmenes que no corresponden, ¿verdad?, a su estructura física. Con el tiempo pudimos ir creando esta conciencia de que no es solamente un tema de la seguridad para la paciente, es también llevar un concepto de la estética que sea del siglo XXI, para mujeres que son activas físicamente, activas, ¿verdad?, con sus familias, profesionalmente dinámicas, exitosas, que queremos llevarle una estética que no las estigmatice, que no las sexualice. Si se quieren vestir de una manera o de la otra, eso no pasa nada. Pero no podemos seguir con esta idea de que la cirugía plástica tiene que sexualizar a la mujer. Ellas pueden hacer eso por sí mismas. No hacen falta que se lo hagamos nosotros. Y con esas nuevas tecnologías, Juan, ¿cómo repercute en la recuperación también de las pacientes, no? No solamente en la recuperación, porque por ejemplo con mínimo invasivo logramos que esa recuperación sea inmediata. El mismo día esa mujer puede seguir con todo lo que tenía planificado, menos hacer ejercicio. Pero todo eso ha cambiado tanto. Ya, por ejemplo, no se utiliza anestesia general, entonces en 20, 30 minutos ya no están en la clínica, van comenzando a hacer su día como lo tenían planificado y encima de eso, la recuperación rápida también nos lleva a una aceptación rápida de esa nueva forma de sentirse. Entonces lo que queremos hacer es que estas decisiones sean simples. Antes la cirugía plástica hablaba mucho de transformación. Transformación es una decisión compleja. Sin embargo, hacer que tengas mejor escote para que puedas llevar ciertos vestidos, sentirte mejor, porque eso era importante, pues eso lo podemos hacer como una decisión simple. Y de esta manera darle mucho mayor acceso a las mujeres a estos procedimientos, porque recordemos que todas estas cosas de las que estamos hablando son totalmente innecesarias. Tener un auto color rojo, un auto que vaya muy rápido, uno que vaya más, todas esas son decisiones que en nuestro día a día los tomamos. Usar un vestido de este color o de este precio, esas decisiones las tomamos, pero son cosas innecesarias. Entonces, cuando uno está en una industria que lo que hace es busca llenar aspiraciones, pues cuando lo unimos a la parte de salud de la mujer, tenemos que llenar muchas expectativas. Juan, y en la parte reconstructiva, o sea, tenemos Flora, que es un dispositivo que también transforma este tipo de cirugía, ¿no? Que una paciente que ha vivido un proceso tan complicado como el cáncer de mama, que ha pasado por tantos procedimientos quirúrgicos, creo que le da la oportunidad de tener una experiencia totalmente diferente al momento de reconstruirse. Si nos ponemos a ver los números de Estados Unidos, sobre todo de zonas urbanas, más del 90% de las mujeres que tienen un cáncer mamario, que lastimosamente el índice solamente va aumentando, antes era, ¿verdad?, un tiempo uno en 30, uno en 20, uno en 10, uno en 8, últimamente uno en 7. Entonces, más del 90% tiene acceso a hacerse una reconstrucción mamaria. La realidad del resto del mundo es muy diferente. Incluso en sociedades muy avanzadas, en Europa, estamos hablando de un 30-40%. Si nos vamos a América Latina, son porcentajes bajos. Estamos hablando en los mejores lugares, 5-8%, filas de años para hacerse una reconstrucción mamaria. Entonces, nosotros lo que hemos buscado en reconstrucción mamaria es buscar cambiar esa razón con la cual no estamos de acuerdo. Y esa razón tiene dos partes. Una es que muchos cirujanos plásticos dejan de hacer reconstrucción mamaria. Y es importante que los cirujanos plásticos comprendan que darle esa dimensión social a su clínica, a su práctica profesional, les ayuda a tener todavía más respeto por parte de ese mismo grupo de mujeres. Y por otro lado era el tema de la tecnología. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, Flora? Flora es un expansor de tejido que se utiliza después de el cáncer mamario para crear el espacio para poder entonces poner un implante en ese espacio. Los expansores de tejido que se utilizaban anteriormente, por la utilización de imanes para poder encontrar el puerto donde le ponemos la solución para hacer la expansión,
Esos imanes impiden, número uno, si hay necesidad de radiación para asegurarnos que el cáncer se va, pues esos imanes nos van a impedir llegar al tejido de la mejor forma, de la forma más eficiente. A veces vamos a tocar el corazón, los pulmones. Eso no está bien. Además, en muchos casos, queremos hacer una resonancia magnética porque la mujer la necesita. Hay mujeres que tienen un expansor mamario por un año y medio. Entonces, en ese periodo puede haber una recidiva, pueden tener vamos a decir, el cáncer de nuevo y queremos verlo para salvar su vida. Entonces, el expansor tisular que nosotros creamos, que se llama Flora, viene a cambiar toda esa realidad. Hace unos meses, MD Anderson, el principal centro contra el cáncer mamario del mundo, publicó un estudio en el cual ese grupo de trabajo de cirujanos reconstructivos y sus equipos, pues lograron comprobar que Flora cambia totalmente eso y se vuelve un nuevo paradigma en el cual podemos hacer resonancias magnéticas, podemos mejorar la dosificación de la radiación, llegarle bien al tumor donde está sin dañar el resto de los tejidos y así hacer una mejor reconstrucción mamaria. Porque también en la medida en que hagamos una reconstrucción mamaria de mayor calidad, más van a querer mujeres hacer valer sus derechos, porque la reconstrucción mamaria es un derecho humano y las mujeres tienen que defender ese derecho. Pero si ellas piensan, no, es que la mayoría de la gente que se hace una reconstrucción mamaria, primero hay que esperar mucho, muchas veces no me lo cubren, voy a tener muchas reoperaciones y además no se ve bien, pues entonces no voy a hacer mi reconstrucción mamaria. Entonces, por ahí es donde va este tema y para mí es la unificación de la parte estética con la parte reconstructiva. Porque al final cada vez hay más mujeres jóvenes con cáncer mamario, entonces les tenemos que hacer una reconstrucción mamaria que les dure por toda su vida. Y a mí me gustaría que platiques un poquito, Juan, sobre el evento que hace la compañía cada año, ¿no? A favor de una gran campaña en África. Me gustaría que nos compartas un poco de lo que implica este evento y hacia dónde va. Bueno, a nosotros nos gusta resolver problemas complejos. Entonces, en el tema de la reconstrucción mamaria, no hay zona más azotada y con menos dedicación de esta industria como la reconstrucción mamaria en África. Entonces, estamos hablando que en la mayoría de los países, especialmente en África subsahariana, las mujeres lo que reciben es una mutilación de su seno. No estamos hablando de una mastectomía, es una mutilación. Y la posibilidad de tener una reconstrucción mamaria es nula. Entonces nosotros nos hemos estado uniendo a grupos que durante décadas han estado yendo a África a hacer reconstrucciones mamarias para tratar de ayudarle a alguien. Pero esto lo estamos cambiando y estamos yendo de misiones a programas, creando ciertos centros de excelencia para que los mismos cirujanos de África puedan, ¿verdad?, llevarle la solución a las mujeres de África. Entonces eso es lo que hace el Africa Recon Network. Esto básicamente es un grupo de personas, es un movimiento para no solamente que los cirujanos africanos reciban el conocimiento y lo puedan poner en práctica, pero también abogar para que los ministerios de salud defiendan el derecho de las mujeres a tener una reconstrucción mamaria. No es fácil, vamos a durar 20, 30 años, pero es un problema tan grande que lo tenemos que comenzar a solucionar. Y hay tecnología que hemos estado creando pensando en los problemas de África, que después cirujanos reconstructivos del resto del mundo nos dicen, eso también resolvería cosas en mi país. Entonces a mí me gustaría pensar que cuando resolvemos los problemas de los que mayor necesidad tienen, estamos resolviendo los problemas de todos. La verdad, Juan, que siempre es un placer. Para mí es súper complicado porque teníamos que hacer muchísimos podcasts, porque hemos hablado de todo menos de lo que yo me hubiera encantado hablar, porque más que todo esto que ya nos platicas de la reconstrucción mamaria, de las nuevas tecnologías de implantes, que es maravilloso poder levantarte a los 15 minutos e irte con unas mamas nuevas. Yo, consumidora, vendedora, distribuidora de la marca, que obviamente la amo y la adoro y me siento muy orgullosa porque tú lo has dicho 1000 veces, no somos una empresa que fabrica implantes, no somos una empresa que trabaja por la salud de la mujer y eso me encanta, pero yo no me gustaría cerrar sin decirte... hay mucha gente atrás de ti, ¿no? Empezaste solo, decías hace rato, pero yo creo que hoy
mucha gente te admiramos, eres un gran líder, hay mucha gente abajo de ti. ¿Qué se siente hoy tener tanta admiración de tantas, yo diría millones, no sé, ¿no? Pero yo estoy segura que los doctores de México, todo mi equipo, cada vez que nos sentamos a tu lado, nos sorprende, siempre aprendemos algo. ¿Qué se siente estar parado y ser parado en el lugar donde estás hoy y ser Juan José Chacón, ¿no? El fundador de una compañía que al menos yo nunca me hubiera imaginado que iba a llegar al punto donde está hoy, ¿no? Estar en la bolsa, que no es nada fácil, muchas cosas que has tenido como retos en el camino y que hoy eres el número 1 a nivel mundial. ¿Qué se siente ser el líder de tanto? Bueno, pienso que lo que uno realmente está liderando no es, ¿verdad?, lo que ya sucedió. Lo que está uno liderando es lo que viene. Entonces, es ahí donde hay muchísimas cosas por hacer. Y mi labor es que haya un equipo cada vez más grande, ya sea dentro de Establishment Labs, pero también por fuera de Establishment Labs. Porque entre más cantidad de personas consideren la reconstrucción mamaria es un derecho, el aumento mamario debe ser tratado de forma completamente distinta. Cada vez que entendamos la dimensión social y de bienestar en la salud de la mujer de la cirugía plástica, entonces vamos a construir una especialidad que va a estar mucho más cerca de esas expectativas y además le va a traer abundancia a todos los que participamos de esto. Y no estoy hablando de abundancia económica, estoy hablando de justamente lo que estabas diciendo. Es el sentirse, ¿verdad?, que estamos logrando un verdadero propósito y que estamos llenando, ¿verdad?, de abundancia nuevamente gracias a lo que hacemos en nuestro día a día, impactando positivamente a mujeres por todo el mundo. Juanjo, pues yo te agradezco y no podemos cerrar este programa si no hablamos de una cosa súper importante. ¿Cuáles son los hábitos que llevaron a Juan José Chacón a estar para donde está hoy? Dame 5 porque seguramente tienes muchísimos. No, en realidad son pocos. Persistencia, 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 persistencia. Yo creo que nos está mintiendo. Yo creo que tiene muchos más hábitos que eso. Pero... Ese es el más importante y es el que la gente tiene que enfocarse. Porque es todas las veces que nos sale mal lo que nos enseña a hacerlo bien. Es todas las veces que nos dicen no lo que después hace un mayor sí. Es todos los momentos complicados los que nos llevan a soluciones. Entonces, si ustedes persisten, van a encontrar la salida, la suerte, el momento, y todo eso parece posible porque antes era imposible. Juan, pues yo te agradezco mucho por este rato que compartiste conmigo, compartiste con nosotros y de verdad no quiero dejar de decirte lo mucho que te admiro y lo orgullosa que estoy de trabajar estos 25 años de tu mano, de que cada vez que me siento o vengo a Establishment Labs y veo algo nuevo, digo, ay, qué burra, me falta esto. Eres una persona que inspira, no me inspira a mí, inspiras a mucha gente y espero por muchos años más ser parte de tu equipo y obviamente tu fiel seguidora por siempre. Bueno, y yo debo decirte que aquí, en todo Establishment Labs, y considero que yo mismo, aprendemos muchísimo de la energía con lo que has podido hacer en todo México, porque no es algo fácil. México es un país complicado, es un país muy complejo, de muchas maneras, y verlo ahora, después de tantos años que has trabajado en esto, de poder llevar esa visión a la práctica, nos hace sentir a nosotros maravillosamente. Pues soy tu hija. No de edad, ¿verdad? No de edad, porque podría ser su madre, pero soy tu hija. Al final, es que creo que es eso, ¿no? Vamos contagiándonos un poco de todo y aprendiendo unos de otros, y eso es lo que tú dices hace rato, aprendí de mi padre, ¿no? O sea, me di cuenta en la cirugía con mi papá, entonces eso me pasa. No eres mi papá, pero es como si lo fueras. Ya nos vamos a estar aquí media hora aventándonos flores, Juan y yo, pero creo que es un ejemplo de que la vida es así. Siempre ver para arriba, aprender de los demás y pues esas son las cosas que nos llevan a este tipo de caminos. Gracias, Juan, por ser ese gran líder durante tantos años y dejarme aprender de ti. Espero que esta no sea la primera, que sea la primera, pero no la última vez que estés con nosotros. Pues gracias, te esperamos, próximo episodio, no lo olvides, Café Coaching, Anel Faugier, nos vemos a la próxima.